Yo estaba acá ahí como a las 3 de la tarde, no había silla. Y estaba acá. Y él llegué y se va para arriba. Gracias. Bueno, ¿dónde está? Sí. Mira, no estés para arriba. Amor. Muy buenos días para todos. ¿Dónde está la gente? ¿Y dónde está mi gente? Bueno, ¿Cómo está? por favor. Sí, mapita para acá, para que no se enreden además, porque empezar a hacer un gran mapa con los tres tiempos. Si lo hacen así, vale, pero mejor separado. Sí, claro. Lo pegas, lo copias y lo pegas o en PDF o en Word. Coges la imagen y la pegas en Word y la guardas y guardas los tres mapas en un archivo de PDF. Ah, sí, queda más bonito el PDF. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar de una porque qué pereza llamar a lista. Esta cuarta unidad entonces está dedicada a el Edipo estructural, en el cual se habla de tres tiempos del Edipo. Muy bien. Entonces, digamos que voy a hacer énfasis en algunos aspectos para pensar el Edipo estructural y de todos modos, como se lo dije a una compañerita de ustedes el primer día de clase, preguntó, ¿y por qué no desarrollan todos los temas del programa de virtualidad en la clase? Pues porque precisamente es un programa virtual, en donde ustedes son los responsables del aprendizaje, como también lo son los muchachos de presencialidad, por supuesto. Y en virtualidad no se puede desarrollar todo, es imposible. Eh, entonces, yo creo Clase. que sí lo hemos hecho bien y hemos abordado lo más importante, sí, Y supuestamente no que había. es el enfoque. Entonces, primero, ¿por qué Edipo estructural? Entonces, la, el concepto de estructura es un paradigma que se puso de moda en los años 50 en Europa y que fue adoptado por las ciencias sociales y humanas. La definición de estructura es muy sencilla. Conjunto de elementos que se definen los unos con respecto a los otros. Y eso los hace interdependientes. Eso es una estructura. Entonces, cualquier conjunto de elementos que cumpla con esta definición, ya lo podemos llamar estructura. Hay tres ejemplos muy importantes que además son también eh, los personajes que pusieron de moda el estructural en Europa y en el mundo. El primer ejemplo es el de Levi Strauss.
antropólogo. Tiene un texto muy importante que se llama precisamente Antropología Estructural. ¿Qué hizo Levi-Strauss? Estudió las relaciones elementales de parentesco. ¿Qué es eso? Es la forma como los miembros de un clan o de una familia organizan su posición dentro de ese clan, dentro de esa familia. Es decir, que las relaciones elementales de parentesco son las que te permiten a ti saber qué lugar ocupas en la familia. Es decir, que eres hijo de, hermano de, nieto de, sobrino de, tío de. Esas son las relaciones de parentesco. Y Levi-Strauss las estudió. Y las estudió en las sociedades más primitivas. Se metía en las selvas, tribus indígenas. Y encontró algo muy importante, que lo que ordena esas relaciones elementales es una ley primordial, de la cual ya hablamos el otro día. ¿Cuál es la ley primordial? ¿Quién recuerda? ¿Qué? ¿Qué es lo del padre? Eso es otra cosa, pero tiene relación. ¿Cuál? La prohibición del incesto. Casi nada. Es decir, que Levi-Strauss encuentra que hasta en la sociedad más primitiva existía la prohibición del incesto. La prohibición del incesto. Hijo, madre. Ese es el que funda la cultura, digamos así. Esto coincide con lo que descubrió Freud en relación al complejo de Edipo. El complejo de Edipo, uno de los aspectos más importantes es que transmite la prohibición del incesto. En cada generación, de los padres a los hijos. Entonces, ¿cumplen las relaciones elementales de parentesco con esta definición de estructura? Claro, porque usted sabe que es hijo en relación a los otros miembros de la familia. Usted sabe que ocupa el lugar de hijo porque hay un papá, una mamá, unos hermanos, unos abuelos, unos tíos, sobrinos, etcétera, etcétera. Y cada elemento se define los unos con respecto a los otros. Imaginen que usted en el momento de nacer no supiera ni a qué familia pertenece, ni qué lugar ocupa. Usted nace y no sabe si es la mamá, si es el papá, si es el abuelo, si es el tío, si es el sobrino. Entonces sería otra cosa muy distinta a esta en la que se organiza la familia y los clanes familiares. Sus relaciones quedan determinadas a partir de la prohibición del incesto y usted ocupa un lugar dentro de ese clan o de esa familia. ¿Dónde pasa que se nace y no se sabe qué lugar se ocupa? En un clan o en una familia. ¿Dónde pasa eso? En la naturaleza, con los animales. Claro, nace un ternerito y cuando crece ya no sabe ni siquiera quién es su mamá, quién es su papá, quién es su abuelita, si es tía o no. Ahí no pasa absolutamente nada y no importa, porque los animales funcionan bajo otras reglas de juego, digámoslo así. La otra, estuvimos hablando del instinto y lo distinguimos
de la pulsión. Bueno, otro ejemplo de estructura, la que introduce Saussure. Ferdinand de Saussure es el padre de la lingüística moderna. Toma como objeto de estudio el lenguaje y se da cuenta que el lenguaje es un conjunto de elementos que se definen los unos con respecto a los otros. Entonces las palabras se definen las unas con respecto a las otras. Las oraciones también, los párrafos también, los fonemas también, incluso hasta las letras de nuestro abecedario. Tomemos como ejemplo las letras. ¿Cómo sabemos que esta letra es la letra A? Porque no es ni la B, ni la C, ni la D, ni la E, etc. Entonces fíjense, cada elemento se define uno con respecto a los otros, formando un conjunto que constituye una estructura, que además la llamamos estructura simbólica. Y de hecho toda estructura lo es, toda estructura es simbólica, porque necesitamos del lenguaje para poder nombrar los elementos que se definen los unos con respecto a los otros. Toda estructura es simbólica. La mayoría de ustedes trabajan, pertenecen a una institución, a una empresa, y dentro de esa empresa usted se define como elemento con relación a ese conjunto que llamamos empresa o institución. Entonces usted sabe qué puesto ocupa porque se diferencia de las otras personas que hacen parte del organigrama de la empresa, por ejemplo. Entonces usted entra a la empresa y sabe que es el empleado y no el director, el gerente, el productor, el administrador, claro. Entonces una empresa también es un conjunto de elementos que se definen los unos con respecto a los otros. Imagínense que ustedes llegaran a una empresa y no supiera cuál es su rol, cuál es su papel, qué lugar ocupa, qué va a hacer, quién manda aquí. ¿Ah? Bien, y por último, tenemos como ejemplo de estructura a Lacan con su complejo de Edipo. Entonces el complejo de Edipo también es una estructura simbólica, en la medida en que tiene unos elementos que se definen los unos con respecto a los otros. Entonces vamos a hablar del Edipo estructural, para que vean cómo el Edipo también cumple con esa definición. Dice Lacan que el Edipo, pensado como una estructura, tiene 3 lugares vacíos. Entonces es una estructura con 3 elementos, digámoslo así. Como son lugares vacíos, estos lugares pueden ser ocupados por cualquiera, por cualquier sujeto. Todos hemos pasado por este lugar, el lugar del niño. Y ya no hablamos entonces del papá y la mamá, como lo vemos en la novela familiar del Edipo freudiano. Allí sí hay como mucho énfasis en pensar a los miembros de la familia como los responsables de los hijos. No, aquí no. Aquí ya pensamos es en funciones. Hay una función materna que la puede cumplir cualquiera y que de todos modos podemos seguir llamando madre, ¿sí? Y hay una función paterna que también la puede cumplir cualquiera.
Así, por ejemplo, se muere la mamá en el parto. ¿Quién va a cumplir la función materna? La abuela, la hermana mayor, una tía o hasta el papá. Hay papás que les toca encargarse de la crianza de sus hijos. La función materna tiene fundamentalmente dos funciones, valga la redundancia. Brindarle al niño los cuidados necesarios para su supervivencia. Es decir, alimentarlo, darle calor y limpiarlo. Porque si usted no alimenta al niño, el niño se va a morir. Si no le da calor, le da hipotermia y se muere. Y si no lo limpia, le da una infección y se muere. Porque el niño nace en un estado absoluto de indefensión y necesita el auxilio de otro que venga a brindarle la satisfacción de sus necesidades básicas. Pero quien cumple con la función materna también le tiene que dar al niño algo supremamente importante que mencionamos la otra vez, que es el amor, el afecto. Fundamental que el niño sienta que tiene un lugar en el deseo de la madre. Pues por eso aquí ponemos deseo de la madre. Es con lo que el niño más fundamentalmente se tiene que relacionar, es decir, con alguien que puede ser la mamá biológica o cualquier otra persona que le dé un lugar en su deseo. Es decir, que el niño se sienta deseado, amado, reconocido. Porque si no, si esto no sucede, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias para ese niño. Muy bien. La función paterna la puede cumplir la mamá o la persona que hace de mamá, claro. Muchas veces el papá está en la casa y no cumple con la función paterna. La función paterna es problemática porque mientras que aquí necesitamos de alguien, de la presencia de alguien que cumpla con la función materna, la función paterna es absolutamente simbólica. Es decir, no solamente la puede cumplir cualquiera, sino que se trata de la transmisión de esa ley fundamental que alude a la prohibición del incesto. Entonces esa prohibición del incesto la puede cumplir el papá o alguna otra persona dentro de la familia, o incluso no necesitamos de una persona, sino de algo que venga a hacer un corte aquí. Este corte lo llamamos castración, que también es simbólica porque a nadie le arrancan un miembro del cuerpo, ¿no? Es un corte que regula esta relación tan incestuosa que se da entre el niño y la mamá. Ellos dos están muy enamorados, se aman el uno al otro. Es una luna de miel lo que vive un hijo con una madre que ha deseado desde siempre tener un hijo. Es más, es probablemente la primera y última luna de miel que vamos a tener en la vida. Duermen juntos, se bañan juntos, se visten y se desvisten juntos, se abrazan, se besan, se dan piquitos por todas partes. Es una luna de miel. Entonces, necesitamos que venga la función paterna a decir, se quieren mucho, pero no pueden seguir en esas. Niño, no puedes tomar a tu madre como objeto de deseo, está prohibida. Y madre, no puedes
quedarte con ese niño a tu lado permanentemente, como queriendo devorarlo. Entonces, en eso consiste la función paterna, en introducir esta ley que va a regular esta relación. Bueno. ¿Cómo es eso que introduce la cultura también? Cuando el padre introduce la ley, está introduciendo la cultura. Sí, porque toda ley está inscrita en la cultura. La ley de prohibición del incesto está inscrita en la cultura. Es más, la cultura surge a partir de la introducción de esa ley de prohibición del incesto. Claro, toda la cultura se organiza con relación a respetar esa ley, y eso es lo que organiza las relaciones elementales de parentesco y los vínculos del niño con sus cuidadores, con su papá y su mamá. Entonces el niño ya sabe que no puede seguir amando a la mamá y que si quiere una mujer, tiene que salir del círculo familiar a buscarse otra en la Universidad Luis Amigó, por ejemplo. Que pasa mucho, que muchos llegan aquí y consiguen pareja. Tenemos un testimonio. Me pareció que... Bueno, muy bien. Eso es. Claro. Papá y mamá están representando a su vez a la cultura, solo transmitiendo las normas, las reglas, las leyes, las tradiciones, todo lo que la cultura le impone a un sujeto para desenvolverse en ella de una manera normal. Bueno. Ya vamos a hablar del yo ideal, creo. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, miren, tenemos 3 elementos, niño, madre y padre, que se definen los unos con respecto a los otros, lo cual nos hace pensar en el Edipo como una estructura. Mírenlo. ¿Cuándo tenemos un niño? Cuando hay una mamá y un papá. ¿Cuándo tenemos una mamá? Cuando hay un niño y un hombre que le ha dado ese niño. ¿Y cuándo tenemos un papá? Cuando hay un niño y una mujer que dice que usted es el papá. Y por eso es tan simbólica esta función, porque se trata de nombrar a alguien como padre. Sí, vea, ese es su papá. Y puede no serlo, pero si ella dice que usted es el papá, bueno. Hoy tenemos una dificultad con esta función. Bueno, aparte de que, como les dije hace un momento, el papá puede estar en la casa y llevar el mercado y no cumplir con su función paterna. Hoy la dificultad enorme es que cuando la mujer le dice a su novio que está en embarazo, este desaparece. No está, se fue, se va. Entonces queda una familia que hoy llaman unifamiliar, creo. ¿Y de quién va a depender la función paterna? De la mamá. Y eso trae sus dificultades, porque a veces la mamá es muy aprensiva con el niño, muy sobreprotectora, muy cuidadora. Y eso va a dificultar que se transmita la función paterna. Les doy un ejemplo muy sencillo. Una madre soltera. En el trabajo una amiga le pregunta, ve, ¿y vos tenés novio? No, no tengo. No, todavía no tengo novio. Es que no me gusta. Y resulta que es una de esas mujeres que, por ejemplo, el vecino le invita a salir
y va donde su hijo a pedirle permiso para salir con el vecino. Es que, mi amor, ¿puedo salir con el vecino a comer salchichón con naranjada? Y el niño, y al niño le da una rabieta. ¡Ah! Es más, hay niños que hasta se enferman. Les da fiebre, inmediatamente les da fiebre. Entonces ella tiene que ir a hablar con el vecino. Corazón, corazón. No puedo salir contigo porque es que mi niño se acaba de enfermar. Esa es una mamá que no está cumpliendo con la función paterna. Y que además el que manda en la casa es el niño y él lo sabe. Y eso va a tener enormes consecuencias en él. Estragantes además. Es decir, que causa estragos. Y por eso no consigue novio. Claro, ella está pendiente del niño, de cuidarlo, de protegerlo. Es mi angelito, es la luz de mis ojos, etcétera, etcétera. Incluso hasta las hay que les dicen a las amigas, no, mi hijo no me deja tener novio. Pues muy distinto esa situación a una mamá también soltera que no le pregunta al niño si puede salir, no, va y le informa. Sí, mi amor, hoy voy a salir con alguien, tu abuela ya viene a cuidarte, no me esperes. Chao, mi amor, te quiero mucho. Y sale y se va. Y sale y se va. Ah, el niño hace una pataleta. Qué pena, mi amor, puedes llorar todo lo que quieras, pero yo me voy esta noche de rumba. Llore, que llore, ya se le pasará. ¿Ah? Y se le pasa. La mamá sale por la puerta y el niño se calma. Ella llamará a las 2 de la mañana a su mamá, a la abuela del niño. ¿Qué hubo? ¿Cómo están las cosas? No, muy bien. Comió, se durmió, aquí está conmigo. Listo. No hay ningún problema. Esa sí está cumpliendo con la función paterna, porque esta función tiene que ver con que la mamá, más allá del niño, desee, ojalá el papá, si está, pero si no, cualquier otra cosa. Esto es fundamental. Que la mamá, más allá del niño, desee cualquier otra cosa. Enseguida lo vamos. Exacto, el otro del otro. Sí, ya vamos a ver eso. Pero tú ya lo ubicaste. Muy bien. Es decir, que esta mamá también se muestre como mujer. Que no quede reducida solo a ser madre, sino que también se muestre como mujer que quiere estudiar, que quiere trabajar, que quiere sentarse a pintar o a coser, o quiere ir con las amigas al club a jugar canasta, lo que sea. Pero que no se quede al lado de ese niño reducida solo a ser mamá. Entonces, cuando la mamá, más allá del niño, desea otra cosa, la función paterna opera. Se produce ese corte porque la mamá le está diciendo al niño, tú no eres todo para mí. Es que pena. Ni yo puedo ser toda para ti. ¿Ah? Si quieres a una mujer como yo, que yo sé que la quieres, pues vas a tener que ir a la Luisa Amigó a buscarla. Claro. No puedo ser yo. Chao, mi amor, me voy. Tengo un amigo esperándome en la esquina. Ya. Muy distinta a la otra mujer que se reduce solo a ser mamá y a cuidar del niño
y a estar pendiente de él y a sobreprotegerlo y no sale a ningún lado porque qué pesar de mi hijo. Eso sí va a ser muy estragante en el niño. Muy bien, entonces tenemos nuestra estructura. Ahora bien, en esta estructura hay un cuarto elemento, que es el falo. Entonces hablemos un poquito del falo antes de hablar de los 3 tiempos del Edipo, que ayer les envié las lecturitas al correo para que las hagan, que son como los resúmenes del texto de Bleismar. No vi que estuviera el texto de Hugo Bleismar en la plataforma. Sí, sí está. Ah, bueno, sí. Ese, el Introducción al Estudio de las Perversiones. Muy bien. Tiempos del Edipo, sí, correcto. Entonces veamos qué es el falo. Ya hemos hablado del falo, la otra vez hablamos del falo. El falo es un elemento muy importante en esta estructura porque es un elemento simbólico que va a circular por esa estructura. Va a estar circulando por esos lugares y va a estar determinando la posición de cada uno de esos elementos. Entonces ya lo vamos a ver con los 3 tiempos, pero veamos primero cómo define Bleismar al falo. Lo define como el significante de la falta. Y también lo define como el significante del deseo. Esas definiciones son equivalentes, porque decir falta es decir deseo. O digámoslo de esta manera, solo se desea lo que al sujeto le falta. Y un sujeto está en falta y eso lo hace un sujeto deseante. Es porque somos seres en falta que somos sujetos deseantes. Pero hay que ver cómo se introduce esa falta en el sujeto, claro. Muy bien. Para entender estas definiciones tenemos que aclarar qué es esto, qué es el significante. Y el significante es uno de los 2 elementos que Ferdinand de Saussure, precisamente, el padre de la lingüística moderna, le atribuyó al signo lingüístico. Entonces, con Saussure, el signo está compuesto por estos 2 elementos, el significado y el significante. El significado es tal como lo define Saussure, él dice que es el concepto, es decir, la representación mental de la cosa. Es decir, lo designado por el significante. El significante es, tal y como lo dice Saussure, la imagen acústica. Es decir, la huella psíquica del sonido de la palabra.
Es decir, que el significante designa algo, ya sea algo real que existe en la realidad o algo ficticio, porque gracias al lenguaje también podemos hacer ficciones. Podemos hablar de unicornios, de brujas, de fantasmas, de personajes ficticios de la literatura como Sherlock Holmes, etc. Podemos inventar. ¿Por qué Saussure habla de imagen acústica? Porque nosotros nos comunicamos preferentemente, ¿cómo? Hablando, emitiendo ondas sonoras. Claro. Pero significantes también son cada una de las huellas que ustedes están poniendo en sus cuadernos. Cada una de las palabras. Entonces también nos comunicamos leyendo o escribiendo o grabando en una grabadora nuestra voz, en fin. Muy bien. Gracias a que tenemos una huella psíquica de ese sonido, es que reconocemos el idioma, reconocemos las palabras. Si yo aquí estuviera hablando en chino o en mandarín, ustedes no tienen una huella psíquica de ese idioma, entonces no sabrían qué es lo que estoy diciendo. Pero como ya hemos aprendido a hablar en español, entonces todos ya tenemos una memoria grabada en nuestro cerebro que nos permite reconocer cada uno de los significantes que hacen parte del idioma español. Muy bien. El ejemplo que da Saussure de signo lingüístico es el siguiente. Esta es la representación mental del significante árbol. Bien. En Saussure, esta barra une al significado con el significante. Entonces él piensa que el significante lleva pegado a él su significado. Y hasta cierto punto es cierto, porque cuando uno escucha la palabra árbol, fácilmente piensa, la representación mental es esta. Muy bien. Lacan va a hacer un aporte a la lingüística de Saussure. Lacan va a hacer una subversión del signo lingüístico. Para Lacan, el significante tiene una primacía sobre el significado. Es decir, invierte los elementos del signo, dándole una primacía al significante sobre el significado. ¿Por qué Lacan invierte el signo lingüístico? Para explicarlo, él va a recoger exactamente el mismo ejemplo que toma Saussure. Y Lacan va a decir, cuando yo digo árbol, no necesariamente me estoy refiriendo a esto. Porque también hay árbol genealógico, hay árbol de problemas, hay tomate de árbol, hay un apellido en España de donde viene nuestro arboleda, hay una pieza mecánica del carro que se llama árbol de levas, etcétera.
Entonces, Lacan con esto está queriendo decir que un significante no lleva pegado a él su significado. No. Puede significar muchas cosas. Y eso quiere decir entonces que un significante solo, al cual Lacan va a llamar S1, un significante solo no significa nada. Para saber cuál es el significado de ese significante, lo tenemos que encadenar con un segundo significante que Lacan va a llamar S2. Y siempre el segundo significante es el que le va a dar sentido al primero. Lo vemos aquí claramente. Este es el S1 y estos son S2. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el significado de árbol? Eso depende del significante con el que lo encadenamos. Aquí se ve claramente. Árbol genealógico. Árbol de problemas. Árbol como tomate de árbol. Pues estoy hablando del tomate de árbol. Árbol de levas, etc. Entonces siempre es el segundo significante el que le da sentido al primero. Esta relación de un significante con otro es lo que se llama en el psicoanálisis cadena significante. Cadena significante. Demos un ejemplo para que esto quede completamente claro. Por ejemplo, si yo cojo el significante perlas, las perlas, en estas dos oraciones, el significante perlas es un S1 que, como les acabo de decir, un significante solo no significa nada. Miremoslo. Si yo lo encadeno con un S2, las perlas de tu boca, este perlas adquiere un sentido muy distinto a de pronto lo que ustedes estaban pensando, la representación mental que ustedes se habían hecho cuando yo mencioné la palabra perlas. Por ejemplo, las perlas del collar. Entonces, fíjense cómo el segundo significante es el que le da sentido al primero. Y por eso Lacan le da una primacía al significante sobre el significado. Y el significado es más bien un efecto, un resultado del encadenamiento entre significantes. Este perlas es muy distinto a este perlas. ¿A qué me estoy refiriendo con...? Exactamente, cuando digo las perlas de tu boca, a los dientes. Entonces la segunda consecuencia de esto es que un significante puede significar cualquier cosa. Yo puedo hacerle decir a una palabra muchas cosas. Y esa es la gracia del lenguaje. Eso es lo creativo del lenguaje. Gracias a eso yo puedo hacer metáforas, puedo hacer chistes, puedo hacer literatura. Los que se ganan el premio Nobel son sujetos que saben hacer muy bonitas metáforas, todas distintas, creando nueva significación y nuevos sentidos. Pregunta. Pero ya no pegado al significante, sino que el significado es el resultado del encadenamiento de un significante con otro. Ese es el aporte que le hace Lacan a Saussure, a la lingüística. Ah, sí, claro, sí. Sí. Es un efecto del encadenamiento de un significante con otro. Claro, tú dices tomate de árbol
y obtenemos un significado. Pero si tú dices tomate la sopa, ya ese tomate adquiere otra significación. O salsa de tomate, es otro tomate. O tomate un juguito, ¿sí? O toma té. Bueno, entonces, siempre el segundo significante es el que le da sentido al primero. Bueno, muy bien. Este es como el aporte lacaniano a el signo lingüístico. Volvamos al falo. El falo entonces es un significante. Es decir, es una palabra que nombra algo. Todas las palabras son significantes que están nombrando algo. De hecho, la mejor definición de significante es la siguiente. Un significante es la presencia de una ausencia. Y esto es maravilloso porque gracias al lenguaje podemos hablar de un montón de cosas sin necesidad de traerlas hasta aquí. Podemos hablar de elefantes africanos sin necesidad de ir al zoológico y traer uno al lado de la trompa hasta aquí para decirles, hoy vamos a hablar de esto. Todo significante es la presencia de una ausencia. Y el falo sí que lo es. El falo, tal como vimos en la definición, es el significante de una falta. El falo es el significante de una falta. Les pregunto, ¿cuál falta? Ya lo vimos cuando vimos el complejo de Edipo, sobre todo el complejo de castración. El falo es el significante de qué falta. No. ¿De qué? El deseo es otro de los nombres de la falta. El poder. Piensen en el complejo de castración. Dígalo duro. ¡Claro! El falo es el significante de la falta de pene. ¿En quién? En la mujer, que es donde es más evidente, pero también en el hombre. Recuerden que el complejo de castración, es decir, el encuentro del niño y la niña con la diferencia sexual, esa diferencia sexual es subjetivada de la siguiente manera. Los niños tienen falo. Las niñas no tienen falo. Pero la castración, es decir, esa falta, opera para los dos, solo que de una manera distinta. El niño lo tiene, sí, pero teme perderlo. Lo que llamamos angustia de castración. La niña, en ella es más evidente la castración, es decir, es mucho más evidente la falta, no tiene el falo y por lo tanto quiere uno. Lo que Freud denominó envidia del pene. Entonces a eso se refiere el falo como significante, a una falta. Una falta referida a la castración, que niños y niñas la viven de manera distinta, pero los dos están castrados. El niño tiene falo, pero teme perderlo, la niña no lo tiene y desea adquirir uno. Muy bien. Entonces ahí tenemos el elemento falo.
Veamos entonces cómo va a operar este elemento falo en el complejo de Edipo. Pero para entenderlo todavía más claramente necesitamos hacer la siguiente aclaración, que la tiene Bleismar en la página 30. Dice: como el significante es la presencia de una ausencia, cuando está presente el significante, produce la ilusión de que no falta nada. Por estar presente, el falo produce la ilusión de que no falta nada. En el niño y en la madre eso va a ser clarísimo, ya lo vamos a ver. A esta función del falo lo llamamos falo imaginario. Es decir, el falo imaginario es el que le produce al sujeto la ilusión de que no le falta nada. Y dice Bleismar en el texto, y eso que produce la ilusión de que al sujeto no le falta nada puede ser cualquier cosa, cualquier objeto, que cuando el sujeto lo tiene, él se va a sentir completo. Exactamente. Entonces esto hace sentir completo al sujeto y además le infla su narcisismo. El sujeto obtiene una cierta satisfacción narcisística porque precisamente se siente completo. Les pregunto, ¿qué objetos son aquellos que le brindan al sujeto esa satisfacción narcisista o esa sensación de completud cuando lo tiene? ¿Qué objetos se les ocurre? ¿Ah? ¿Ah? El elogio femenino, o sea, elogiar a la gente. Claro. Pero si las mujeres no lo tienen, entonces, ¿por qué se sienten seguras de sí mismas? Tú lo acabas de decir, por los elogios. Ay, cómo estás de bonita, como, eres una princesa, te ves divina. Todos los elogios y piropos que se le... Eso tiene que ver con inflar el narcisismo, claro. Pero, ¿qué otros objetos que cuando el sujeto los tiene le brindan esa satisfacción narcisista y lo hacen sentir completo? No, cuando lo tiene. Cualquier cosa. Dice Bleisman en el texto, cualquier cosa, cualquier objeto. Claro, en el complejo de castración, cuando ella no lo tiene, eso la hace sentirse incompleta. Incluso se siente desvalorizada, se siente inferior al hombre. Sí, de ahí vienen ciertas posiciones en la mujer en las que ellas se sienten... Que el niño y que tú y que cualquiera de nosotros desea y que cuando lo tenemos nos brinda una ilusión de completud y una satisfacción narcisista. Cualquier cosa. Carro, la moto. No. Claro, un hijo. Cuando una mujer desea tener un hijo y lo tiene, ¿cómo se siente? Completa, realizada, plena, llena. Claro, una carrera, una profesión, el estudio, un carro. Ave María. Hay sujetos que necesitan del carrito para poder sentirse completos. Entonces no falta el bajito barrigoncito que se compra una camioneta gigante.
Claro, Yo tengo un vecino que es así. claro. Tienen una camioneta gigante para poder sentirse ser personas o sujetos o hombres inclusive. Hay hombres que necesitan una camioneta para sentirse hombres. ¿Ah? O una mujer. Claro, la pareja, la pareja de enamorados. Cuando están los dos enamorados, se sienten completos. Tú eres la luz de mis ojos, sin ti no puedo vivir. eh, Te quiero hasta el infinito y más allá. Todo eso, ¿sí? Entonces la pareja también me hace sentir completo y si es bonita, con mayor razón encuentro una satisfacción narcisista ahí. ¿Qué más? Esos objetos tienen que estar relacionados directamente con el falo o con la figura, no. O uno puede decirlo Estos ya son objetos fálicos a nivel imaginario. Estos son falos imaginarios. pues es lo que completa cada quien. Claro, porque produce la ilusión de que al sujeto no le falta nada. O sea que uno podría decir que una persona lo puede llenar o tiene esa ilusión con los viajes. Los viajes también, claro. Salir a viajar, si es lo que te gusta y deseas. Dinero, claro, ese objeto sí que es importante en esta sociedad de consumo. ¿Mm? El dinero, estar a la moda. ¿Mm? Profe, entonces ahí también entran las personas que son fetichistas con las partes del cuerpo. Como por ejemplo lo que hablábamos del señor que le encanta el lunar de dibujar un lunar a la esposa. Sí, pero eso es mucho más particular, mucho más Pero sigue singular. Sí, claro, el objeto fetiche hace sentir completo al sujeto, claro, claro. Y uno podría decir que todos estos son fetiches. El hijo es un fetiche para la mamá, claro. La carrera, el carro, la pareja, el dinero. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el problema con esos objetos? Objetos fálicos, todos son objetos fálicos a nivel imaginario, porque le producen al sujeto la sensación de que está completo. ¿Cuál es el problema? Que todo eso no es más que una pura ilusión. Y muchos lo saben, sí, muchos lo saben. Cuando se rompen las parejas, cuando se pierde el dinero, cuando se vara el carro, sí, cuando hago una carrera pero me toca trabajar en otra cosa, los hijos se van. Entonces son solo ilusiones. Eso significa que ningún objeto fálico puede venir a completar realmente al sujeto. Porque el sujeto es más bien alguien que siempre está en falta, claro, está castrado. Y esa falta no la llena nada, ni nadie. Nada ni nadie. Los que ya se han separado de sus parejas lo saben, ya sean novios o esposos. Nada ni nadie. Bueno, muy bien. Entonces eso es una pura ilusión. Este es el falo imaginario. ¿Cuál es el falo simbólico? Este, el significante de una falta. Ese es el falo simbólico, el significante. Ah, y el falo imaginario, cualquier objeto que produce en el sujeto la ilusión de que no falta nada. Entonces veamos cómo funciona esto en el complejo de Edipo. Ya tenemos intuiciones sobre ello. Incluso ustedes lo acaban de mencionar. Fue lo primero que mencionaron, el hijo. Entonces esto nos va a permitir hablar de los tres tiempos del Edipo.
Lacan va a dividir el Edipo en 3 tiempos, pero son tiempos lógicos, no son cronológicos. No es que primero va uno, después va el otro y por último el tercero. No. Son tiempos para pensar la lógica que se pone en juego en el vínculo del niño con la madre y la función paterna. Entonces, vamos a representar nuevamente aquí nuestro esquemita, nuestra estructura, con cada uno de los elementos. En el primer tiempo, vamos a decir que el niño está identificado al objeto de deseo de la madre. ¿Cuál es el objeto de deseo de la madre? Es decir, de una mujer que pasó por su complejo de castración. El falo, muy bien, vea, ya lo tiene claro. Entonces, en el primer tiempo del Edipo, el niño está identificado al objeto de deseo de la madre. Es decir, el niño es el falo. Y la madre, por tener ese objeto, por fin lo tengo, desde chiquita lo quería. Porque recuerden que una de las respuestas de la mujer a la castración es desear tener un hijo como sustituto del falo. Cuando por fin ya lo tiene, esa madre pasa a ser una madre fálica, así la llamamos, una madre completa, una madre fálica. Como esas mujeres fálicas que tú mencionaste ahora, no lo tienen, pero son el falo. Entonces son muy narcisistas, dedicadas a su cuidado, vanidosas, visten siempre muy bien, llaman la atención, por la mañana en el gimnasio, por la tarde en el spa. Entonces ellas no lo tienen, pero son el falo. ¿Esas mujeres fálicas querrán ser mamás? No. Claro, se les daña, empezando por ahí, se les daña el cuerpo, se le daña el falo que ella ya lo es. Entonces la mayoría de esas mujeres divas no desean ser madres. Hay otras mujeres que sí, porque en ellas desde chiquitas la respuesta a su castración fue deseo tener un hijo como sustituto del falo. Esta es la madre fálica. Y el niño identificado, el niño se identifica a ese objeto, claro. El niño hace lo que la madre le pide que haga. Sí, si tú eres mi falo, el niño pasa a hacerlo. Sí, sí, yo soy tu falo. Claro. Bueno. Aquí entonces está en juego una dualidad imaginaria. El niño por ser el falo se siente completo y la madre por tener al niño se siente completa. Aquí está en juego el falo imaginario, ese que produce la ilusión de que al sujeto no le falta nada. Primer tiempo. Muy bien. Si nos preguntamos en este primer tiempo, ¿qué desea el niño? No desea más que ser el objeto de deseo de la madre. Ese es el deseo de todo niño. Ser deseado por la madre. Ser el objeto de deseo de la madre. Por eso decíamos, lo más importante en el Edipo es que el niño encuentre un lugar en el deseo del otro. Ahí es donde se identifica con el ideal del yo, porque es lo que la madre quiere que No, aquí más bien lo que está en juego es el yo ideal, que es la imagen ideal que le transmite la madre al niño. era como se les enseñaba, profe, que ellos buscan entonces hacer todo lo que el papá hace. Pues cuando tienen un papá, quieren imitar mucho al papá
Pero eso ya es el segundo tiempo del Edipo. Aquí estamos con un niño que el único deseo que tiene es ser el objeto de deseo de la madre. No desea más. Y eso lo satisface y eso está bien que pase porque el sentirse deseado y amado le va a ayudar a él a constituirse como sujeto. Bueno, primer tiempo del Edipo. Entonces hay una luna de miel, como les dije ahora, hay una satisfacción narcisista para los dos se sienten completos, en fin. Dime. Ah, sí. Sí, está en juego ese, aquí estoy, hazte cargo de mí, te quiero toda tu atención para mí, y por eso son niños, claro, que se ponen a llorar o hacen la pataleta justo cuando llega la mamá. Antes no, estaba callada, se aporrea y no llora. Y llega la mamá y empieza a llorar. Claro. Bueno. Segundo tiempo del Edipo. En el segundo tiempo interviene la función paterna. Aparece el papá. Claro, transmitiendo la ley. Instaurando la ley. Esa función paterna entonces va a producir lo siguiente. Claro, transmite la ley de prohibición del incesto. Es una doble prohibición. Una prohibición dirigida al niño, diciéndole, no puedes desear a tu madre. Y otra prohibición dirigida a la mamá, diciéndole, no puedes reincorporar tu producto. Entonces, doble prohibición dirigida al niño, no puedes desear a tu madre no puede ser el objeto de tu deseo, y a la madre no puedes reincorporar, devorar, quedarte con tu producto. Lo tienes que soltar, ¿sí? Lo que llamamos destete. ¿Ah? Bueno. Esa pérdida de la identificación del niño al objeto falo produce en él lo que denomina Bleismar en el texto un colapso narcisista. Es decir, una herida narcisista. Sí, independientemente del sexo. Un colapso narcisista. ¿Por qué? Porque él deja de ser el objeto maravilloso de la mamá. Deja de ser lo más preciado para la mamá. Eso no significa que la mamá va a dejar de quererlo, no. Pero él sí va a saber que la mamá, entonces se va a dar cuenta de que la mamá, más allá de él, desea, ojalá el papá, pero si no, cualquier otra cosa. Desea regresar a trabajar, desea regresar a estudiar, desea al vecino, desea irse de viaje, desea salir a parrandear con el marido, cualquier otra cosa. Entonces, mientras que en el primer tiempo el niño es el falo, ya en el segundo tiempo se produce este colapso narcisista en donde él empieza a dejar de ser el objeto maravilloso de la mamá. Por la intervención de la función paterna, ¿sí? Que introduce esa doble prohibición, que no es otra cosa que la prohibición del incesto. Una prohibición dirigida al niño
no te acostarás con tu madre, y una prohibición dirigida a la mamá, no reincorporarás tu producto. Y la madre, por la intervención de la función paterna, pasa a ser, ya deja de ser una mujer fálica y se introduce en ella una falta, que es muy importante que se introduzca. Es decir, se trata de una mujer que no se va a sentir completamente satisfecha con ese hijo, sino que ella desea otras cosas. Es decir, que se trata de una madre que también se presenta como mujer. Se trata de una madre que no se reduce a ser mamá, sino que también desea otras cosas. Ojalá el papá, si el papá está presente, es decir, que ella le muestre al niño que prefiere a su marido, ¿sí? Que le hace caso a su marido, que le da prioridad a las cosas de su marido, ¿sí? Que le dice al niño, váyase a dormir a su cama, que yo duermo con su papá. Entonces el niño se da cuenta, se empieza a dar cuenta de que ella desea, más allá de él, otra cosa. Que él no es lo más importante en su vida, sino que hay algo o alguien más. Y se produce entonces el colapso narcisista. Este colapso narcisista o esta herida narcisista es exactamente la misma herida que usted sufre cuando lo deja su pareja. Claro, porque al lado de su pareja usted es el amorcito del otro. Usted tiene un ser. Incluso hasta le pueden preguntar, ¿usted quién es? El amorcito de Juan. ¿Usted ya es alguien? Claro. Tiene resuelta su existencia, tiene resuelta su posición en la vida, tiene resuelto su sentido para existir. Yo soy el amor de Juan. Pero Juan se va y usted se queda herido en su narcisismo y preguntándose un montón de cosas. Si ya no soy el amor de Juan, entonces ¿qué soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Profe, ¿Me voy a morir? Claro que se va a morir. Usted entra en una etapa de duelo, ¿ah? Donde no le ve sentido de nada. Incluso hasta le hace reclamos, ¿sí? Le manda un mensaje a Juan, ¿sí? ¿Qué significaba yo para ti cada vez que me decías que me amabas? ¿Ya? ¿Qué significaba? Nada. Ahora, nada. Entonces usted pasa a ser nada. Ya no es el falo del otro. ¿Sí? Y usted empieza con un montón de preguntas. Bueno, entonces ahora ¿quién soy? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Ah? profe, Y es donde entonces usted se da cuenta de que eso que creía tener y que la hacía sentir completa era una pura y simple ilusión. Entonces el niño pasa por eso cuando interviene la función paterna. Bueno. profe, entonces ahí se puede decir que se enfrenta un duelo por Hay separación. otros aspectos importantes de la función paterna que podríamos más adelante, si tenemos tiempo, explicar más detalladamente. Simplemente los voy a mencionar. Cuando el padre se presenta como prohibidor, es un padre más bien interdictor. Es el padre que transmite la ley y le dicta a uno y a otro que está prohibida esa relación. Este es un padre que cree ser la ley.
Y ahí tenemos un problema, y es que cuando el padre cree ser la ley, es un padre que puede llevar a sus hijos a la psicosis, fundamentalmente porque trata a sus hijos no como sujetos, sino como objetos. Son esos padres que son crueles, autoritarios, que imponen su propia ley. De papá que dice, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga, todos a las 8 de la noche en la casa o si no se quedan afuera. Y además el primero en llegar tarde es él. Es el primero en romper su propia ley. Llega a las 11, 12 de la noche, no da ejemplo. Entonces son padres que ponen en riesgo a sus hijos en la psicosis. Una compañera pregunta que si en el segundo tiempo se enfrenta a un duelo por separación. Sí, claro, el niño entra en duelo al perder la significación que tenía, deja de ser el falo. Entonces, No, pero eso le da ratico, o sea, con eso él ya toma la siguiente postura del segundo tiempo ajá, y construye su yo. sí. Y no solo el yo, sino que va a pasar el segundo tiempo, entrar al segundo tiempo lo va a llevar necesariamente al tercero, que es donde él ya va a construir su identidad como sujeto y va a poder resolver su complejo de castración. Se va a ubicar dentro del conjunto de los hombres o se va a ubicar dentro del conjunto de las mujeres. Entonces, segundo y tercer tiempo son tiempos lógicos, había dicho, van de la mano, muy de la mano. Entonces aquí en este tercer tiempo vamos a ver que interviene ya no ese padre que es la ley, que es un padre muy problemático en su relación con sus hijos porque es un padre que por ser déspota y tirano trata a sus hijos como objetos, dejándolos en riesgo de la psicosis. Entonces es muy distinto un padre que cree ser la ley a un padre que representa la ley. Este es el padre que necesitamos en el complejo de Edipo. El padre que representa la ley, es decir, que interviene en nombre de la ley. Este padre es al que llamamos padre simbólico, porque es un padre que interviene en nombre de la ley y que sabe que él también está sometido a esa ley, es decir, que también él está en falta, está castrado. Profe, pero ese padre simbólico se genera en el segundo tiempo o ya en el tercero. No es que se genere, sino que puede presentarse en el segundo tiempo, claro, es el segundo tiempo. Es en el segundo tiempo que se presenta la función paterna. Pero esa función tiene dos caras. La de un padre que cree ser la ley, el autoritario, el cruel, el imponente, y el que se presenta como el que representa la ley. Les voy a dar un ejemplo, pues, que puede servir para explicar esto. Imagínense a un papá policía. Que son muy problemáticos a veces. Bueno. Pero a veces son problemáticos. Los papás pedagogos o educadores, políticos y policías a veces son muy problemáticos por lo siguiente. Imagínense a un papá que es policía, va para su casa y en su
lugar de trabajo, se quita el uniforme, guarda el arma, guarda el bolillo y se va para su casa a tratar de hacer papá. Es decir, a tratar de poner orden en la casa, como pueda. Sí, entonces llega, niños a comer, háganme caso pues, ya es hora de dormir, vamos a acostarnos, vamos a dormir. Sí, ustedes duermen en su cama porque yo tengo la mía con su mamá, feliz noche, chao. Mija, hágame caso también a mí, porque hay mujeres que no le hacen caso al marido. Y eso es muy problemático. Cuando una mujer no le hace caso al marido, ella es la que tiene la ley. Y sigue siendo una madre fálica. Entonces son esas mamás que son muy mandonas, ¿sí? Que tienen al marido ahí como de adorno. Y eso no deja de ser también problemático para el niño, ¿sí? Porque el niño puede no ser el falo, pero sigue viendo a su madre como una madre fálica con la cual se puede identificar. Y cuando un niño varón se identifica con la mamá, ¿cuál va a ser el efecto? No se identifica con el papá, sino con la mamá. Sí, ¿cuál es el efecto? La homosexualidad, claro. Claro, la homosexualidad neurótica es el sujeto que quiere ser como su mamá. Claro, no como su papá, sino como su mamá. Tal vez por eso eres un tanto masculina. Sí, no eres ni muy vanidosa, ni muy femenina, sino más bien algo brusca e imponente. De pronto ahí sí como tu mamá. Bueno, muy bien. Claro, esto es lo que va a determinar. El complejo de Edipo es el que va a determinar tu posición subjetiva, es decir, todo lo que tú eres. Si eres homosexual o no, si te gustan los hombres o las mujeres, si te sientes ser mujer o ser hombre, independientemente del sexo, que fue lo primero que aprendimos, que el sexo biológico no es el que determina la posición subjetiva, ¿sí? Sino que eso es una construcción del sujeto. Y se construye aquí, en el complejo de Edipo. Entonces sigo aquí. ¿Dónde iba? No, simplemente que aquí es muy distinto el padre que es la ley a aquel que los policías. Entonces muy distinto ese policía que llega a la casa a ser papá al otro que deja su uniforme, su arma, pero se lleva el bolillo. Y llega a la casa. A ver pues, aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo diga. Y llega a la casa y por supuesto la mujer y los hijos escondidos debajo de la cama, muertos de miedo, ya viene su papá. Mija, ¿dónde está la comida? Pues a ver, y está fría y se la tira para el carajo. Y a los niños, a dormir ya, culicán. Un padre cruel, un padre déspota, ¿ah? Que cree ser la ley. ¿Ah? Imagínese uno encontrarse en una carretera con un policía así, que cree ser la ley. ¿Qué empieza a hacer? Atropellar a las personas, abusar de su autoridad, que es lo que estamos viendo ahora muchísimo gracias al gobierno del títere. Bueno, a los policías atropellando a todo el mundo porque ya se sienten uribito. ¿Sí? Todos somos uribitos, ¿no? Albaracos. Entonces, atropellando a vendedores ambulantes, cosa tan horrible. ¿Por qué eso no pasaba antes? Porque el gobierno era otro, claro. Era el gobierno de Santos, otro muy distinto. Era el gobierno de un caballero, no de un títere, manejado por este innombrable.
Bueno, muy bien. Entonces miren la diferencia de esos papás. El que cree que es la ley y empieza a abusar. A el que la representa. Entonces el que la representa le dice a sus hijos, bueno, a dormir a su cama. Y un niño le puede decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me tengo que ir para mi cama? Si quiero dormir con mi mamá. ¿El que le va a responder? Puede incluso señalar hacia arriba. Porque lo dice La ley. la ley. Que puede ser la ley de Dios. La puede identificar con la ley de Dios, claro. O la cultura. ¿Sí? Pero porque lo dice la ley. A mí me enseñaron eso. Cuando me criaron me enseñaron que los niños duermen en su cama. Hágale pues. Claro. Por eso decimos que él interviene en nombre de la ley o en nombre de Dios, ¿sí? En el nombre de Dios a dormir en su cama. ¿Sí? Porque hay otro que me manda. ¿Sí? Yo solamente lo estoy representando. Claro. La religión puede hacer la función del padre. Claro, la religión cumple con la función del Padre. Es más, en este tercer tiempo nos vamos a encontrar con un significante que introduce Lacan para nombrar esto que hace el papá, que se llama nombre del Padre. Entonces es el significante que me permite a mí explicar cómo el Padre transmite la ley, que no es otra que la ley de prohibición del incesto, y la castración, que es esta separación que se produce entre el niño y la madre. Véala aquí, vea la separación aquí. Véala, esta es la castración. El niño deja de ser el objeto de deseo de la madre. A esto lo llamamos castración. Véala aquí. Cuando la madre deja de estar completa con su criatura, entonces pasa a estar, vea, castrada, en falta, claro. Y véalo aquí, este padre que representa la ley es un padre que también está castrado, que también fue separado de su madre. Porque si no fue separado de su madre, ¿dónde estaría? ¿Ese hombre dónde estaría? En las naguas de la mamá, viviendo con la mamá, con 40 años y todavía al lado de la mamá, y con grandes sospechas de que es homosexual. ¿Qué pasa con muchos de nuestros tíos? Solteros, viviendo con la mamá, no se le conoce novia. Vea, tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio. Un vecino es así, tal cual. Ah. Sino que no es homosexual, sino que tú tienes su mujer y su hija, pero ellos viven aparte y él sigue viviendo con su mamá. Imagínate. Y no la deja. Mm. Y la niña va y visita al papá y a la abuelita. Un fin de semana cada 15 días se va, la lleva y pasa un rato con la mamá, pero bueno. Claro. Hay esos casos, bueno, por lo menos se hizo a una mujer y tuvo una hija con ella, pero no hay familia ahí. Bueno. Muy bien. Entonces, este significante nombre del Padre es el que nos permite pensar que ha operado la función paterna inscribiendo en el sujeto la ley y la castración. ¿Qué significa que queda inscrito en el sujeto la ley y la castración? Significa que el niño sabe que si quiere una mujer, la tiene que ir a buscar en la FUNLAM y no quedarse al lado de la mamá. Y sabe
que por no ser el objeto maravilloso de la mamá, se tiene que construir un deseo. Se tiene que preguntar, bueno, ¿yo qué quiero ser? Si yo no soy el falo, ¿qué quiero llegar a ser? Psicólogo, arquitecto, filósofo, físico. Entonces se construye un psicoanalista, se construye un deseo y una identidad. Muy bien. Por eso, ojo a lo que voy a decir, que es muy importante, la mayoría de los niños que quedan atrapados en el deseo de la madre, siendo el objeto maravilloso de ella, la mayoría de estos niños que ya son el falo, ¿qué quieren llegar a ser? Si yo ya soy el falo de mi mamá, el objeto que la completa, que la satisface, que la realiza, ¿qué quiero llegar a ser? Ya lo es, ya es la pareja, hermano. Nada. Si yo ya soy, ¿qué quiero llegar a ser? Nada. Por eso la mayoría de estos niños o hijos son los hijos más problemáticos dentro de la familia. Es decir, son las ovejas negras, los drogadictos, los vagos, el bueno para nada, el hijo calavera. O sea, eso aplicaría como cuando el pegado más mimado de la mamá, el que consiente más. Claro. El hijo más consentido de la mamá es el hijo calavera, la oveja negra de la familia. Eso es una fórmula. Es una fórmula. El hijo más sobreprotegido, más amado por la mamá es el vago, el bueno para nada, el hijo calavera, que además fácilmente cae en la adicción, en el alcoholismo, en la delincuencia y la mamá cuidándolo, protegiéndolo, pendiente de él. Y eso es matemático. Cuando el hijo es el falo, ¿qué quiere llegar a ser? Nada, un vago. Es el hijo calavera. Profe, pero sí se puede dar que él siga siendo, como dice Gus, que haya excepciones. Que él siga siendo, o sea, que es el querido de la mamá, pero es buena persona, pues, es vago, es ejemplar. Sí, pero es porque hay modalización de ese amor de la madre. ¿Sí? Puede ser que la mamá prefiera a ese niño y él tiene cierto estatuto de ser el preferido, pero de todos modos ella dejó transmitir la función paterna. Es decir, es un sujeto que pasa por la castración. O sea, el problema es cuando no pasa por la castración. ¡Claro! Ese va a ser el problema, que la castración no opere. Es decir, la función paterna. Claro. Eso es lo que va a pasar. Y se opera, por ejemplo, solo uno de los dos. O sea, la prohibición del incesto, pero no la castración. No, porque van de la mano. ¿Sí? Cuando tú le prohíbes al niño ser el objeto de deseo de la madre, lo estás castrando. Estás introduciendo una falta en él. Claro. Yo ya no soy el falo. Se introduce una falta. Y Por ejemplo, que se haya el complejo de castración, pero no la prohibición del incesto. no, es que También, ¿no? van de la mano. Ley y castración, que como operan juntos, los juntamos en este concepto de la teoría. Nombre del Padre. ¿Y de dónde salió el nombre del Padre? Del Padre que representa la ley en nombre del otro, de la cultura, de Dios, sí, porque esa ley está inscrita en la cultura y me la transmitieron a mí y a mí me toca transmitírsela a ustedes. Pero ese paso es importante para que el niño pueda vivir como en cultura. Claro, Si
Claro, por eso los niños que siguen siendo el falo son tan problemáticos para hacerse un lugar en la cultura. ¿Sí? No logran establecer relaciones permanentes, son desordenados en su vida amorosa, en el trabajo ni se diga, no hay trabajo que les dure. ¿Mm? Etapas lógicas, eso no son etapas cronológicas. Sí, son lógicas. ¿A qué edad le puede introducir uno al niño estas cosas? La introducción del padre, por ejemplo. Es que eso no se puede ni recetar siquiera. Es decir, usted no le puede recetar a una familia, vea, introduzca la función paterna en este momento. No. Eso se da o no se da. Pero no se puede recetar. Es como recetarle a una mamá, vea, a partir de hoy usted tiene que desear a su hijo. ¿Cómo obliga uno a una mujer a amar a su hijo cuando nunca lo ha querido? Eso no se obliga. Eso o está o no está. Entonces lo que uno hace es evaluar el caso con la teoría para saber cómo tratar la situación pues del niño o de los padres, pero obligar a un papá a que cumpla con su función o a una mamá a que desee a su hijo, no, eso no se puede. Pero entre más temprano se dé para el niño mejor. ¿Más temprano qué? Que le introduzca la ley, pues, padre. Porque si usted un niño de 15 años va a llegar a papá. Ah, no, a los 15 años ya no se da. Esto, ya lo dijimos, el complejo de Edipo se da en los primeros 5 o 6 años y queda resuelto. ¿Para bien o para mal? Listo. Para terminar, digamos del tercer tiempo que aquí es cuando el niño va a poder responder esta pregunta. ¿Soy hombre o soy mujer? Bueno, de hecho ya la ha resuelto, gracias al complejo de castración. Ya ha resuelto su complejo de castración. Pero cuando el niño sabe que lo tiene y se ubica en el conjunto de los hombres, es decir, soy hombre, lo tengo, soy hombre, enseguida lo que se va a preguntar es, ¿qué es ser un hombre? ¿Y se va a fijar en quién? En el papá. Se va a fijar en el papá. Y aquí tenemos un problema. Entonces ahí ya se va a presentar lo que se denomina en este tercer tiempo la identificación al ideal del yo. El ideal del yo son esos rasgos que el niño toma del papá para responder la pregunta ¿qué es ser un hombre? Claro, yo ya sé que lo tengo. Ya sé que pertenezco al conjunto de los hombres. ¿Qué es ser un hombre? Me fijo en mi papá. ¿Cuál es el problema ahí? Que si, por ejemplo, el papá es un tipo maltratador y cruel, ¿cuál va a ser la respuesta del niño? Ser un hombre es ser maltratador y cruel. Entonces, por eso, hijo de tigre sale pintado. Por eso los hombres crueles tuvieron como padres a padres crueles. Ese es el problema aquí. No, no necesariamente. Pero regularmente es así. Por ejemplo, después lo que les comentaba con mi mamá era muy malgeniada. Uh-huh. Y yo no quería ser nunca como mi mamá, pues. ¿Y no eres malgeniada? No sé. Mi papá es un malgeniado. No, soy malgeniada. Pues, de hecho, mantengo como un buen semblante. Pero yo decidí no ser, o sea, yo cuando fui, desde que fui consciente, decidí no tener mucho. Lo que pasa es que tu papá es una queridura, dijiste. Sí, Es que tú te identificaste más con tu padre que con tu mamá. O sea, yo siento que yo me identifique con cosas de Sí, y siempre ocurre así, pero casi siempre hay una inclinación más hacia un lado que hacia el otro, dependiendo de si me ubico como hombre o como Pero mujer. yo me definí como mujer. Sí, 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 sí. No
No, Pues creo, espero. claramente seguro. Tiéndolo total. Tenemos Sí, sí, sí. Yo 20 años de casada con no del otro sexo, que viene siendo que mi falo, sí. Sí, claro. Pero en sí. todo el Pero sentido. yo siento que yo no sé, yo siempre digo, tan raro todo esto si yo decidí cosas desde chiquita que quería hacer. Es que eso cada sujeto lo va organizando dependiendo también de dónde se ubica el falo imaginario, precisamente, porque todos queremos sentirnos completos y si lo que me completa más es mi padre, me identifico más con él, o si me completa más es mi madre, pues me identifico con ella. Sí, piensa en el sujeto homosexual, el niño varón, se identifica más con la madre porque la madre es la que él observa que está completa, es una madre fálica. Profe, con las mujeres esto es un poquito más complejo, porque Sí. la mujer siempre va, primero va a recibir el amor de la mamá, y luego va a llegar un tiempo en donde se va a enamorar del papá y Claro. el papá y la mamá van a ser ley al mismo tiempo, ¿no? Uno pues porque es la función del padre y la otra pues porque es La rival. Ajá. Ajá, sí. Sí, es un poco más complicado con la niña porque la niña tiene que cambiar de objeto. La niña empieza igual que el niño, al lado de la mamá, enamorada. Pero tiene que cambiar de objeto. ¿Cuándo cambia la niña de objeto? Lo dijimos el otro día, con el complejo de castración. Porque cuando ella subjetiva, que no lo tiene, ¿dónde va a ir a buscarlo? En quien lo tiene, el papá. Entonces, con el complejo de castración, mientras que el niño sale del complejo de Edipo, la niña apenas está llegando, entra al complejo de Edipo. Entonces es un poquito más complicado con ustedes y probablemente por eso ustedes son tan complicadas. Complicados son los hombres. Entonces, igual retomando el tema de la compañera, entonces podría ser que si no hay separación, no hay castración, hablando de la mujer, también haya violencia de violencia. Sí, sí. Aunque, No, pues que deberían existir muchos sexos. ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Ahora lo que llamamos diversidad sexual es eso, que existen un montón de posiciones sexuales. Ah, que antes, ¿por qué no las veíamos? No, sí existían, pero se tapaban, se cubrían. Pero esto que estamos viendo ahora, la diversidad sexual, es que hay una infinidad de posiciones subjetivas a nivel de la sexualidad, claro. Pero todo eso tiene que ver con esto, es decir, sobre todo, ¿cómo resuelvo yo mi complejo de castración? Que es el que me va a llevar a ubicarme como hombre o como mujer, claro. En una identificación con los ideales del yo, es decir, los rasgos que tomo de papá y de mamá para responder la pregunta, ¿qué es ser un hombre y qué es ser una mujer? Niños, feliz día. Ya terminamos el tercer tiempo. ¿Ah? Ya terminamos el tercer tiempo. Sí, aunque en la próxima conexión que tengamos, la asesoría virtual que está programada para el jueves, podemos ampliar un poquito más esto. Listo. Feliz día. Que nos vaya muy bien. Igual para las Profe. regiones, un feliz día. Profe, hola. Vamos a parar la grabación. Aquí Profe, está. ¿me escucha?